El saludo desde la plataforma de la Iglesia Metodista de Costa Rica y enviando realmente de todo corazón la bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios por el liderazgo de la vida de la iglesia. Dios nos ha llamado a todos y Dios sigue fortaleciendo y guiando de una manera especial todo el liderazgo que va desarrollándose. Pienso en el nivel de las iglesias locales. Damos gracias al Señor por la fidelidad que se va desarrollando en medio de la iglesia, de cómo las familias están contribuyendo directamente para que el mensaje, la obra de nuestro Señor Jesucristo continúe adelante. La obra pastoral de la iglesia local, Dios la ha puesto en manos nuestras y tenemos que llevarlas juntos hacia adelante. Damos gracias porque en medio de tanta adversidad podemos seguir llevando a cabo ese trabajo, ese ministerio que Dios pone en nuestras manos. Hay que orar por la nación, estamos de acuerdo. Es un tiempo no fácil, es un tiempo difícil. Y qué tremendo es en este momento cuando forzosamente tiene que establecerse una dinámica de diálogo para que se pueda llegar a acuerdos especiales. Nosotros oramos en el nombre de Cristo para que en estos procesos los diferentes personajes, entidades que están siendo convocadas, de ellos se erradique toda hipocresía. Nos urge la transparencia en favor de la nación. Todos los órganos allí involucrados tienen que trabajar con profunda sinceridad para poder definir los objetivos país, para lograr acuerdos sanos que marquen las metas a corta distancia y lo que ha de ser de largo alcance. Nosotros como iglesia tenemos que interceder, tenemos que orar, no hay alternativa. La oración es poderosa. Cuando el pueblo de Dios se pone a trabajar para la gloria de Dios, pondrá al frente, sin lugar a dudas, la dinámica de orar para la gloria de Dios. Claro que para la gloria de Dios, para interceder por los pueblos, para interceder por los pueblos. Hay poder. Si hay un ente que tiene poder en medio del mundo, hermanos y hermanas, es la iglesia. Así que no es un llamado simplemente porque queremos salir del paso. Es que el poder de Dios está presente y nosotros tenemos que hacer uso de esa gran herramienta, bendición que Dios nos pone en nuestras manos para caminar juntos, para estar en comunión con Él. Vamos a orar en este momento. Vamos a interceder con fe, con seguridad, creyendo y diciéndole: Padre, nos sometemos a vuestra soberanía y hágase tu voluntad, así en la tierra como se cumple en los cielos. Gracias porque como pueblo tuyo podemos clamar delante de ti para pedir paz para nuestra nación. Damos gracias, Padre, porque sabemos que la sabiduría viene de parte tuya. Oramos por inteligencia. En medio de los que nos dirigen, los tiempos no son buenos y hay que discernir. Y oramos en el nombre de Cristo para que esa dinámica de la verdad, de la integridad, venga a todos. Necesitamos, Señor, y estamos haciéndolo orando a favor del
ejecutivo del gobierno, de la asamblea legislativa, del sistema bancario, y oramos por quienes tienen el poder de decisión. Clama a mí y yo te responderé. Y nosotros seguimos orando para que el pueblo pueda entender urgentemente también, por otro lado, la dinámica de lo que es arrepentirse y venir a los pies de Cristo y venir delante de Dios para rogar esa bendición que estamos necesitando. Lo requiere el pueblo. Nosotros como pueblo cristiano, la iglesia hoy en este momento nos unimos y pedimos en el nombre de Cristo que nuestro país sea cubierto de una manera directa, especial, y que las vidas de cada uno sean debidamente respetadas. Padre, oramos por el mundo entero en medio de la pandemia que todavía sigue presente. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Estamos orando, Padre, por esa asistencia tuya en medio de las naciones. Damos honra y gloria a Dios. Y en el nombre de Cristo, aun cuando hay cosas que no las podemos entender, mas sin embargo volvemos a clamar y decimos: Padre, ten misericordia de las naciones y permite especialmente que nosotros como pueblo hagamos decisiones especiales de estar en comunión contigo, de estar intercediendo, de estar desparramando el amor de Cristo en medio de las comunidades donde tú nos ubicas. Padre, estamos orando por la provisión, por el pan de cada día. Gracias porque hay realmente esa asistencia tuya, esa provisión. Uno oye los testimonios y damos gracias cuando los hermanos, hermanas, grupos, familias pueden decir: Dios no nos ha abandonado, Dios está con nosotros, y hemos experimentado de una manera especial el gozo y la alegría de la presencia tuya. Damos gracias, Padre, porque las promesas tuyas se cumplen, y gracias porque podemos entrar en una dinámica preciosa para creer que lo que es imposible, aleluya, para nosotros sí es posible para ti. Oramos y damos gracias en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando hablamos de la Biblia, hemos escuchado varias cosas, a veces no positivas, y me estoy dirigiendo realmente cuando se hacen encuestas, aún dentro de la misma iglesia. Yo quisiera ser totalmente positivo en cuanto a que estamos leyendo la Biblia. Es un pueblo que está metido con la palabra, es un pueblo que no descansa en la búsqueda de Dios, sus revelaciones. En las encuestas se nos dice a veces cosas no positivas, y dentro de eso entonces uno dice: parece que la misma iglesia, y aquí es un llamado que Dios nos hace en cuanto a que la iglesia tiene que meterse en el conocimiento de la palabra. No podemos argumentar que no la podemos entender, que no tenemos tiempo, que es difícil, que no hay tiempo para poder acercarnos a la palabra cada día. Hay inclusive estadísticas que atacan directamente a los seminarios, donde se están preparando el liderazgo para el ministerio eclesial, y dicen esas estadísticas que el nivel de conocimiento es bajo. Hay poca palabra, hay poca Biblia, y hay que despertar.
los púlpitos también son acusados de que hay poca Biblia, hay muchas historietas, pero la Biblia no se mueve. Y eso lo pone a uno a pensar cada día más, especialmente cuál es la dinámica del discipulado que estamos desarrollando, cuál es el entrenamiento que nosotros entregamos a la gente para que se profundice en el mensaje de Dios. La Biblia es el mensaje de Dios para nosotros. Es la revelación que ha venido directamente hacia nuestras vidas. Las Sagradas Escrituras están a la orden nuestra. Y allí Dios se mueve abierta y decididamente. Y el Espíritu Santo trabaja las 24 horas con la palabra que ha sido revelada. Nos urge escribir diciendo nadar, meternos en los ríos del conocimiento de Dios y descubrir más y más los objetivos de vida que Dios tiene para la humanidad, y especialmente poder entender el amor que se mueve de parte de Dios hacia cada uno de nosotros. Cuando se plantea una renovación de misión de la iglesia, uno dice, por lo menos yo me lo planteo así, es urgente que todo el cuerpo de Cristo, ¿quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La pastoral que se desarrolle tiene que involucrar toda esa dinámica eclesial, pero hagamos un énfasis muy profundo. Todo el laicado está siendo llamado para participar en la misión que Dios nos ha entregado y que ha puesto en nuestras manos. Cuando aceptamos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, siempre pienso en las palabras de Pablo, cuando se entrega a Cristo. Y Pablo dice, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Ahí se rinde totalmente su mente, su corazón, su vida, para decirle, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y qué bueno es pensar que si queremos plantearnos nosotros una renovación en medio de la misma iglesia, es imprescindible que todos, pastores, laicos, liderazgo, hombres, mujeres, jóvenes, nos demos la mano y entremos en ese camino al cual el Señor nos está llamando. Desde la Reforma Protestante se inició el movimiento de renovación, de poner la palabra de Dios al frente, de levantar la Biblia, de levantar lo que se declaró. Aquí está lo que el Señor declara para la iglesia y para el mundo entero. La Biblia es clara. ¿Qué es muy difícil? No es difícil. La podemos entender con claridad. Es suficientemente sencilla para llegar a nosotros. Dios no ha creado una revelación para confundir. Dios ha revelado todos sus principios de una manera tal que los podamos entender y poner en práctica para bendición de nosotros y para la sana y santa comunión continua con Él. De manera que sí podemos llegarnos a la palabra de una manera abierta y encontrar ahí el conocimiento de Dios. Si algo vamos a descubrir por excelencia en las Sagradas Escrituras, es el amor de Dios. Dios nos ama tal cual somos.
No hay asunto de que soy imperfecto en esto, soy pecador. Dios te ama y quiere la restauración de su pueblo y quiere la restauración de todo ser humano. Claro que la Biblia marca un orden, marca disciplina, pero todo eso con el propósito de restaurar y hacernos personas que buscaremos continuamente cómo agradar a Dios, cómo servir a Dios, cómo amar al prójimo y cómo amarnos nosotros a nosotros mismos. Qué bueno es entonces tener esa libertad plena para acercarnos a la palabra diariamente, para conocer la voluntad de Dios. Requiere tiempo, es cierto. Requiere dedicación, también es cierto. Hay que escudriñar, claro que sí. Hay que sentarse para desmenuzar lo que está ahí escrito, también es cierto. Pero habrá bendición. La iglesia no se puede perder esta gran bendición. Hemos estado trabajando nosotros. Aquí quizás haga un cambio. En medio del grupo pastoral del área aquí de San José, en Costa Rica, y el área de Cartago, y otros hermanos que se han unido para, ¿qué hacemos en medio de esta pandemia? Más allá de lo que de repente viene a la mente. Y qué tremendo ha sido. Hemos optado en este grupo leer más la palabra de Dios y nos hemos metido en los últimos 2 meses en el libro de Efesios. ¿Y qué hemos encontrado? Ahora, lo que me alegra mucho es esa dinámica de acción, todos leyendo, todos tratando de ver cuál es la revelación que Dios pone allí en la mente, en el corazón, y uno va encontrando lo que el apóstol Pablo va revelando, cosas profundas, tremendas, que nos invitan realmente a decir, verdaderamente Dios nos ha llamado, verdaderamente Dios nos ha bendecido. Las bendiciones de Dios son grandiosas. Ahí en el capítulo 1 de Efesios uno encuentra esas grandes verdades. Hemos sido bendecidos, estamos siendo bendecidos, nada nos puede separar. En otro texto de Romanos, del amor de Dios, la bendición de Dios se mueve. Aunque el enemigo quiera decir lo contrario, Dios está bendiciendo su pueblo, su iglesia. Ese gran misterio revelado al apóstol Pablo, que hoy está al frente, la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, para que le alabemos, para que le adoremos, para que poderle servir en espíritu y en verdad donde quiera que Él nos envíe. Damos gracias a Dios porque hay gozo, porque hay alegría. Hoy nosotros podemos entender un poquito más. Por ejemplo, el poder de la palabra, el llamado de Dios desde el Antiguo Testamento para que la palabra de Él se mueva. Hay que persistir. Hay que perseverar, no hay duda. Y qué tremendo cuando uno puede leer en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6. Y aquí se nos escribe lo siguiente. Voy a leer Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, son tuyas. Y sigue narrando.
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las palabras, el testimonio tiene que moverse, y en primera instancia en la familia. Y gracias a Dios porque podemos encontrar testimonios eficaces donde la familia está siendo realmente instruida en la palabra del Señor. Hay que hacerlo. Los tiempos son difíciles. La tecnología trabaja. Hay quienes están buscando de múltiples formas cómo cautivar la mente, cómo esclavizar el cerebro de la gente. La palabra de Dios urge en las naciones para que haya verdaderamente libertad, sanidad y poder romper contra cualquier lineamiento de esclavitud que el enemigo quiera poner al frente. Nosotros le pertenecemos a Dios, usted le pertenece a Dios, usted no se manda. El que ha entregado su vida a Cristo es de Cristo, aleluya. Y estamos aquí para hacer la voluntad de Dios en todo. Ese es el llamado, y ese es el reto, y ese es el desafío. Qué grande es el llamado cuando nosotros buscamos una renovación de la presencia de Dios, donde el Espíritu Santo se mueva y que esa palabra camine de una manera especial diariamente, y que podamos decir verdaderamente, hermano, hermana, caminamos en el amor de Dios, caminamos en el amor al Padre, caminamos en el amor al Hijo, caminamos en el amor al Espíritu Santo. El Señor está con nosotros. Hay un texto muy conocido que el apóstol Pablo nos entrega a nosotros en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Y él va a abrir ahí la puerta de par en par para entender cuán importante es persistir, perseverar frente a lo que hemos recibido. Y nos pone, es una de las grandes bendiciones. Cuando vamos a leer el texto ahorita, en estos momentos, uno va a entender más lo que es: habrá sabiduría, habrá bendición, la salvación se moverá, habrá conocimiento, el Espíritu Santo se va a mover. Queremos no solamente decir estamos llenos del Espíritu Santo todos los días, sino que bueno es poder decir avanzamos, caminamos siendo dirigidos por el poder santo de Dios. El Espíritu Santo está operando, el Espíritu Santo está ungiendo. Dios con su Espíritu nos ha creado y nos ha entregado esta preciosa revelación. Los apóstoles no estaban muy preocupados, digamos, sobre la creación. ¿Quién creó el mundo? No. Ellos solo pudieron entender muy claramente: Dios creó, Dios hizo, y para adelante. Y qué tremendo es también poder entender hoy en día toda esa dinámica que Dios está revelando. Vamos a entender muy bien lo que dice aquí el texto de la Escritura en el libro de Timoteo, el capítulo 3 y verso 16. Toda la Escritura
es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, amén, el hombre de Dios, los hijos de Dios, las hijas de Dios, el ser humano, sea enteramente preparado para toda buena obra. Qué tremendo es poder entender que la Escritura ha sido inspirada por Dios y que esa Escritura nos capacita. ¿Entienden el fenómeno? Cuando dicen no tengo tiempo, el enemigo trata de ganar la batalla, de que usted no tenga tiempo, de que usted esté en otras muchísimas cosas. Pero tremendo es que si nos metemos de lleno en el conocimiento de Dios, seremos líderes especiales para la gloria de Dios. Vamos a tener la capacidad de enseñar, de redarguir, tendremos la capacidad de ordenar, corregir, instruir en justicia. Urge todo este tipo de dinámica en medio del mundo. Esta palabra, la Escritura, ha sido bendecida por Dios y Él ha soplado de una manera directa para dar la inspiración ordenada, unida al contenido de la palabra del Señor. El Espíritu Santo se ha movido y el Espíritu Santo se está moviendo y está inspirando esa palabra. Iglesia de Cristo, por favor, unámonos a esa revelación que Dios ha puesto en nuestras manos. No es asunto de lógica, no es asunto de filosofía, es encontrarnos cara a cara con el amor de Dios. La Escritura lo revela. Y qué bueno es cuando podemos decir: abramos los corazones, que seamos llenos del Espíritu Santo y que podamos dar pasos abiertos de manera que nuestro corazón pueda llenarse del poder de Dios, del conocimiento de Dios, para realizar la obra en medio de este mundo. Hay que escudriñar la Escritura, claro que sí, y veremos cosas portentosas, y damos gracias a Dios cuando nosotros podemos dar ese paso de fe, de seguridad, creyendo la revelación de Dios, creyendo esa inspiración divina sobre la Biblia. Y no lo niego, tengo que confesarlo. A veces trato de decir, de responder: Padre, ¿cómo entusiasmar a las familias hacia la palabra de Dios, si esto es lo que Él nos está dando? Entusiasmarnos, vamos hacia el Señor, vamos a encontrar bendición, y qué bueno es, y habrá fruto. Uno podría extenderse. La palabra de Dios lo revela, el Evangelio de Juan: sin mí nada podéis hacer, pero positivamente con Él todo lo podemos realizar para la gloria de Él. La palabra nos anima, la palabra nos llena. Hay que llegar, y si hay que romper con algunos obstáculos que impiden que la palabra de Dios se mueva en medio aún de la misma iglesia, hay que hacer y dar esos pasos contundentes, de manera que la gloria de Dios sobresalga en toda su disponibilidad en medio nuestro, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Es el poder de Dios, es el poder de Dios, listo para moverse. Y gracias a Dios, cuando podemos coger fuerza de donde no hay, para decir:
todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Padre, por la Escritura. Gracias, Padre, por la revelación. Gracias, Padre, porque esa Escritura está siendo inspirada para que haya conocimiento, especialmente en medio de tu pueblo, de tu iglesia, para poder llevar adelante a cabo la misión que pones en nuestras manos. Gracias por el amor que ahí se revela, de restauración. Gracias por el amor que se revela ahí para recibir perdón, para recibir, te damos gracias, esa justificación total. Damos gracias a Dios porque la palabra de Él nos revela que podemos recibir santidad para la gloria de Él. Gracias porque podemos recibir a través de la palabra esa fortaleza de amar, de servir, de hacer buenas obras para la gloria de Dios. Dios continúe bendiciéndonos en estos días, vamos a decir, especiales desde la perspectiva, oportunidad de ver de frente la revelación de Dios. Padre nuestro, bendice tu iglesia, bendícenos de manera que podamos experimentar esa gloriosa presencia tuya en nuestras vidas. Gracias por la palabra, gracias por la Biblia, gracias por la revelación, gracias porque nos llamas para venir al encuentro. Gracias porque la iglesia está lista para dar fruto. Gracias porque la iglesia puede exhibir unidad para la gloria tuya. Queremos caminar en una consagración total, en santidad diaria, para agradarte a ti y para que el testimonio que juntos tenemos que dar sea un testimonio veraz, auténtico, bueno, de bendición para muchos. Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca, Dios bendiga a la nación. Dentro de 8 días nos estaremos encontrando de nuevo y ha sido un regalo de Dios el poder estar aquí juntos.